Hoy, tomémonos un tiempo para dar gloria a Dios con el sermón titulado La ley de Dios fue tenida por cosa extraña. Dios estableció sus leyes, decretos, ordenanzas y estatutos, no arbitrariamente, sino para nuestra gloria y felicidad futura. Esta es la razón por la que Él estableció sus leyes, mandamientos y pacto. Teniendo esto en cuenta, debemos vivir siempre de acuerdo con la palabra de Dios. Cada vez que pensamos en el Padre y la Madre celestiales que descendieron a esta tierra en la carne y cargaron la cruz sin dudarlo, soportando todo tipo de sufrimientos y sacrificios para nuestra felicidad, comprendemos que no debemos ver el nuevo pacto solo como un conjunto de reglas que deben guardarse. Dios, después de una seria consideración, anunció el fin desde el principio y ha estado dirigiendo todas estas cosas para la felicidad de sus hijos. La cultura coreana se está extendiendo por todo el mundo, ¿no es así? La ola coreana se ha difundido ampliamente y entre sus elementos, el Hangul, el sistema de escritura del idioma coreano, está atrayendo una gran atención. Ahora, la gente dice que el Hangul es el sistema de escritura más eficiente en esta era informática que ninguna otra escritura del mundo puede imitar. No es que antes no existiera el Hangul, ¿verdad? El Hangul ya existía en el mundo y era utilizado por muchas personas, pero solo recientemente se ha reconocido su excelencia. Lo mismo ocurre con todas las verdades del nuevo pacto. El Padre y la Madre ya lo han anunciado todo y han dicho: presten siempre atención a estas palabras. Solo actúen de acuerdo con ellas. Los días en que el mundo reconocerá su verdadero valor se acercan rápidamente. Es probable que ahora no entiendan por qué deben guardar el día de reposo y la Pascua en esta época, pero llegará el día en que lo entenderán claramente. Ahora se dice que una vez que se abren cursos de coreano, estos están a punto de estallar debido a la falta de profesores y espacio. Este no es un fenómeno temporal de popularidad. Algunos eruditos dicen: todos los idiomas de la tierra pueden desaparecer, pero el Hangul es la única escritura que puede sobrevivir hasta el final, especialmente en esta era de las computadoras. La gente a menudo se refiere a esta como la era de la inteligencia artificial. También dicen: en esta era no existe otra escritura como el Hangul que nunca muera. Piensen en cómo el mundo lo alaba mucho y en cómo muchas personas de todo el mundo están haciendo grandes esfuerzos por aprenderlo. Hoy no estoy hablando para jactarme del Hangul. Así sucede con la verdad del nuevo pacto. Aunque el nuevo pacto ha estado escondido a lo largo de la historia y no ha sido conocido por muchos, las personas del mundo lo reconocerán como la verdad más excelente y distinguida, y reconocerán que los valores espirituales que la humanidad debe poseer están contenidos en él. No están lejanos los días en que se reconocerá su valor. Por lo tanto, pensemos en el hecho de que, aunque tenemos pocas fuerzas, el Padre y la Madre nos han permitido establecer iglesias en todos los países y han puesto ese fundamento para que prediquemos el Evangelio. Esta iglesia ha incorporado todo lo que la Biblia dice tal como es, esforzándose por cumplir aún los aspectos más pequeños de las enseñanzas de Dios. No están lejos los días en que toda la gente del mundo entienda correctamente a la iglesia de Dios de esta manera. Es por ello que hoy, a través del sermón titulado La ley de Dios fue tenida por cosa extraña, aunque el mundo pueda considerarlo algo irrelevante, todos debemos permanecer firmes en nuestro orgullo y confianza en la verdad que poseemos. No importa lo influyentes que sean las personas del mundo,
no se centren en su apariencia externa, ya que Dios sabe cómo la verdad del nuevo pacto ejercerá su poder en el futuro. Él enfatiza que nunca debemos añadir ni quitar de la verdad del nuevo pacto, sino mantenerla pura hasta el final y morar siempre en su palabra. Existe la ley del antiguo pacto que el Padre y la Madre establecieron para nuestra felicidad. La ley de Dios se dio en el huerto del Edén, en la historia del Génesis. La ley del nuevo pacto nos fue dada hace unos 2000 años, cuando Dios vino a la tierra. Tomémonos un tiempo para grabarlos en nuestro corazón. La historia del Hangul es muy larga. Aunque han pasado muchos siglos, en la era de la inteligencia artificial y las computadoras, más y más personas de todo el mundo llegan a apreciar la excelencia del Hangul. Como resultado, se dice que si solo se ofrecieran cursos de Hangul en las universidades de todo el mundo, siempre superarían su capacidad. De la misma manera, pronto muchas personas llegarán a regocijarse en la verdad del nuevo pacto, y más almas que buscan la verdad correrán a Sión. Por lo tanto, convirtámonos en aquellos que nunca consideren las leyes de Dios como cosa extraña, sin importar las tentaciones que se presenten. Veamos Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel, capítulo 7, versículo 25, puede verse como un punto muy importante en la enseñanza de Dios sobre la iglesia verdadera y la iglesia falsa, la iglesia que será salva y la iglesia que no lo será. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. El Altísimo se refiere a Dios, ¿no es así? ¿Quién es el que habla contra Dios? Es el diablo, ¿verdad? Por eso la palabra enemigo aparece siempre antes de diablo. Nuestro enemigo, el diablo. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Y qué más hará? A los santos del Altísimo quebrantará. Satanás, el diablo, es el que siempre buscará provocar a alguien en esta tierra para que cause sufrimiento al pueblo de Dios. Dios, quien ve el fin del mundo desde la creación, reveló este hecho y lo registró a través del profeta Daniel. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Y qué más hará? Pensará en cambiar. ¿Qué pensará en cambiar? Los tiempos y la ley. La Biblia nos enseña que intentará cambiar los tiempos y las leyes establecidos por Dios. Entonces, la pregunta es, ¿quién está tratando de cambiar los tiempos y las leyes establecidos por Dios? ¿Es Dios o es Satanás que se opone a Dios? Dios ciertamente no cambia sus tiempos y leyes señalados. Sin embargo, es Satanás quien intenta cambiarlos. Entonces, las innumerables iglesias de la tierra, tan numerosas como la arena a la orilla del mar, permanecen fieles a los tiempos y leyes establecidos por Dios, siguiendo sus decretos y ordenanzas, o han sido alteradas con enseñanzas que no provienen de Él. Al discernir si se adhieren a la Biblia o no, podemos distinguir entre la verdadera iglesia y la falsa, los salvos y los no salvos, y si pertenecen a Dios o al diablo. ¿No es así? Satanás, el que se opone a Dios, ha cambiado los tiempos y las leyes. Esto significa que ha alterado la ley de Dios. Para la felicidad de sus hijos, Dios estableció el nuevo pacto aún hasta el punto de su muerte, y derramó su sangre de sacrificio, y ordenó a sus hijos celestiales que lo guardaran. ¿No es así? Por lo tanto, Satanás nunca abre el camino para que los hijos de Dios procedan según la voluntad de Dios.
Él difunde toda clase de engaños. Él trató de cambiar las leyes, decretos y estatutos de Dios para que la gente no pudiera seguirlos. Eso es lo que ha ocurrido en nuestra historia humana. El día de reposo fue cambiado al culto dominical en el año 321 después de Cristo. La Pascua, que Dios nos mandó guardar, fue abolida en el año 325 después de Cristo y se introdujeron en las iglesias prácticas no mandadas por Dios, como la veneración de la cruz, y costumbres como la Navidad. Los rituales religiosos paganos como los huevos y el conejo de Pascua comenzaron a ser aceptados dentro de las iglesias como si fueran una práctica sofisticada de fe en Dios. Por eso, hoy en día la gente pinta huevos duros en el día de resurrección. ¿Acaso los huevos duros tienen vida? Satanás presenta astutamente todas estas costumbres paganas como si fueran leyes de Dios. ¿Qué está escrito en el libro de Apocalipsis sobre esto? Él está extraviando al mundo entero, por lo que debemos disipar rápidamente todas las tinieblas con la luz de la verdad del Padre y la Madre, y guiar correctamente a toda la humanidad por el camino de la verdad, del nuevo pacto que ha sido establecido por el Padre y la Madre para nuestra felicidad. ¿No es verdad? En Daniel capítulo 7 está escrito que Él tratará de cambiar los tiempos y las leyes establecidos, y que el pueblo santo será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aunque parezca que Él ejerce el poder, ¿qué nos dicen las profecías? Veamos el versículo 26. Pero se sentará el juez, y ¿qué pasará con su dominio? Le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Nunca podrá tener éxito. Esto ya está destinado. Veamos el versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado. ¿A quién se le entregará esto? Al pueblo de los santos del Altísimo, es decir, los hijos celestiales, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. ¿Cómo podrá el pueblo celestial lograr una victoria tan gloriosa? ¿No está escrito en el capítulo 14 de Apocalipsis que ellos pertenecen a Dios y al Cordero? Ellos no pertenecen en absoluto a Satanás. Hoy en día, numerosas iglesias se han desviado de la ley de Dios y todas están reunidas bajo la ley hecha por Satanás. Por el contrario, ¿qué hay de nosotros, el pueblo celestial? Todos estamos dentro de la ley de Dios. Como resultado, está escrito, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hermanos, cada vez que veo las palabras de esta profecía, mi corazón late con fuerza. Es porque seremos testigos de una obra tan gloriosa con nuestros propios ojos. Por lo tanto, en el amor del Padre y la Madre celestiales, que nos guían en la verdad del nuevo pacto, debemos ser considerados, armoniosos y estar unidos, guardando todas las enseñanzas de Dios, incluso aquellos cuyo carácter es rudo y cuya vida a veces no sigue la palabra de Dios, deben ser transformados a la imagen de Dios mediante el refinamiento repetido de su palabra. 1, 2, 3 o 4 veces. Cuando lleguemos a parecernos a Dios, no solo por fuera, sino también en el interior, pensando siempre en la salvación del mundo, podremos decir, me parezco al Padre, me parezco a la Madre. ¿No es así? Todos debemos esforzarnos por parecernos a ellos. Entonces, el pueblo celestial nunca debe desviarse de las palabras del Padre y la Madre. Deberíamos convertirnos en aquellos que pueden obedecer plenamente su voluntad, sin añadir ni quitar de las palabras que Él nos ha dado, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Ya que la voluntad de Dios es traernos felicidad, nunca debemos olvidar
que Él nos ha estado guiando para guardar fielmente sus decretos, ordenanzas y leyes. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Este libro es la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, la Biblia registra la palabra de Dios. Así que si alguien agrega algo a la palabra de Dios, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, si alguien quita algunas palabras de la Biblia, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿De quién es esta voluntad? La voluntad de Dios está fuertemente expresada de esta manera en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Ya que los principios que Dios estableció para el futuro glorioso de sus hijos a través de su sacrificio están plasmados en la Biblia. Nadie debe añadir o quitar arbitrariamente de la palabra de la Biblia. Estos versículos transmiten un mensaje muy importante. Ahora, examinemos más a fondo lo preciosos que son los estatutos, decretos y leyes de Dios para el pueblo celestial. Veamos Daniel, capítulo 9, versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado. ¿De qué nos hemos apartado? De tus mandamientos y de tus ordenanzas. A través del profeta Daniel, Dios nos revela a los que vivimos en esta época que todo lo que se desvíe de sus mandamientos y leyes no es nada más que un pecado, actos malvados y rebelión. A pesar de la fuerte advertencia de Dios, las iglesias de hoy consideran insignificantes las desviaciones de las ordenanzas, decretos y leyes de Dios, pues ven la ley de Dios como cosa extraña, como indica el título del sermón de hoy. Veamos Daniel capítulo 9, versículo 8. Leamos el versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar. ¿En qué no anduvimos? En sus leyes que Él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos, los profetas. ¿A qué los condujeron aquellas acciones? Ellos fueron cubiertos de vergüenza. Los israelitas fueron privados de su soberanía, se convirtieron en cautivos de otras naciones y fueron forzados a esclavitud no deseada. Continuemos con el versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. La Biblia nos enseña una y otra vez que no guardar la ley de Dios se considera un pecado, ¿no es verdad? La Biblia nos recuerda que debemos guardar las leyes, decretos y ordenanzas de Dios, pero el mundo los considera como cosa extraña. Aunque Dios nos manda acordarnos del día de reposo para santificarlo, la gente ha guardado la forma que ha sido modificada arbitrariamente. ¿Es esta la palabra de Dios o es una tradición alterada por Satanás? Obviamente, aquellos que creen en Dios deben elegir la palabra de Dios. Veamos Oseas capítulo 7, versículo 13. Oseas capítulo 7, versículo 13. Ay de ellos, porque se apartaron de mí.
Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí. En otras palabras, yo quise salvarlos. Y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Dios trató de salvar a la humanidad, pero ellos no dudaron en apartarse de Él. Desafían a Dios y dicen mentiras como el domingo es el día de reposo, la Navidad es el nacimiento de Jesús, la cruz definitivamente no es un ídolo. Estos son los argumentos que sostienen. Es por ello que Dios dijo, se han distanciado de mí, han perdido el rumbo, están andando por el camino equivocado. Y por eso Él dijo que ellos enfrentarían la destrucción al final. Esta es una escena preciosa donde Dios nos ha revelado, a través del profeta del Antiguo Testamento, el estado de las iglesias de la actualidad desde una perspectiva profética. Oseas capítulo 8, versículo 1. Ponga tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque, ¿qué han hecho? Traspasaron mi pacto, y, ¿contra qué se han rebelado? Se rebelaron contra mi ley. Necesitamos prestar mucha atención a la escena que Dios está señalando a cada momento. Dios estableció la ley para la felicidad y el futuro glorioso de estas personas. Pero ellos transgredieron fácilmente la ley de Dios y como no enfrentaron castigo físico, restricciones ni prohibiciones, continuaron violando la ley de Dios cómodamente. Veamos el versículo 2. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Esto significa que sus enemigos los atormentarán para siempre. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Esto indica que ellos están cometiendo estas obras sin dudarlo. Veamos el versículo 11. Capítulo 8, versículo 11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley. ¿Y cómo las tuvieron? Fueron tenidas por cosa extraña. El día de reposo de Dios es insignificante para ellos. La Pascua de Dios es cosa extraña para ellos. Las 7 fiestas solemnes de 3 tiempos y el nuevo pacto establecido con la sangre de Dios se han convertido en un pacto sin sentido y sin importancia para las iglesias del mundo. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 7. Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Estos son acontecimientos que tuvieron lugar en la Pascua. Vayamos al versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que, ¿por quién se derrama? Que por vosotros se derrama. Dios dice en Oseas capítulo 8, le escribí las grandezas de mi ley. Dios dice en Lucas capítulo 22, el nuevo pacto que por vosotros se derrama. Lo que quiso decir fue, todo esto se hace para su felicidad y para su futuro. Ya que ellos consideran el nuevo pacto establecido por Dios como algo fuera de lugar, ellos no pueden pertenecer al reino de los cielos. Cuando pensamos en este asunto, ya sea la predicación, el estudio de la palabra, la oración o cualquier otro asunto, tomemos responsabilidad para no ser negligentes en seguir lo que Dios nos ha mandado hacer. Por consiguiente,
¿Qué hará Dios con aquellos que no siguen su voluntad cuando Él dicte sentencia en el día del último juicio? Veamos la respuesta que Jesús dio en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios es que guardemos su ley fielmente. Sin embargo, Satanás alteró los tiempos y las leyes que Dios fijó, e incluso hace que la ley cambiada parezca la auténtica. Muchas personas siguen actualmente ese camino. Sin embargo, ese camino nunca es el camino al cielo. Es el sendero del infortunio que Satanás conduce y que los dirige hacia el castigo interminable. Es por ello que está profetizado en Daniel capítulo 7, que sobre él vendrá la eterna destrucción. Veamos el versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes que violan las leyes de Dios. Nueva traducción viviente. ¿A qué se refiere la maldad mencionada aquí? Los hacedores de maldad son aquellos que no siguen el camino hacia el reino de los cielos según lo enseñado por Dios, sino que guardan las leyes que ellos mismos han creado. Ellos guardan el culto dominical en lugar del día de reposo, celebran la Navidad en lugar de la Pascua, veneran la cruz como un símbolo religioso, entre otras cosas. Hoy en día, muchas iglesias mantienen estas y otras enseñanzas similares. En conclusión, Dios dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, ustedes que violan las leyes de Dios. Por lo tanto, ahora debemos hacer saber a muchas personas sobre esto. Por eso en Mateo capítulo 28 Dios dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden la ley del nuevo pacto que les he mandado. No existe otro camino para la humanidad, además del camino al cielo que nos han mostrado el Padre y la Madre. Veamos Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Qué ha permitido Dios para nuestra prosperidad? ¿Acaso no son sus leyes, estatutos y decretos? No debemos formar opiniones sobre si debemos guardar o no la ley del nuevo pacto basándonos en pensamientos humanos. Si algo es la regla, el decreto y la ley de Dios, debemos obedecerlo. ¿Para el futuro de quién es esto? Dios ha determinado todo esto para nuestra felicidad futura. El reino de los cielos se aproxima. Cuando pensamos en las noches tropicales, experimentar una temperatura de 30 grados Celsius ya es agonizante y angustiante. Y el lago de fuego, aunque su temperatura exacta no puede ser expresada numéricamente, indudablemente es un lugar de descomunal desesperación. En la parábola del rico y Lázaro, el hombre rico dijo, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. El sufrimiento es así de extremo. Además, ¿cuánto tiempo durará? Sufrirán día y noche por los siglos de los siglos. Ya que hace tanto calor en estos días, pienso en esto con más frecuencia. Por extraño que parezca, ¿qué le ocurre al verano a medida que pasan los años? Se vuelve más y más caluroso, afligiendo cada vez más nuestra vida física. Cada vez que siento algo como esto, me viene a la mente que las personas no comprenden hasta qué nivel ese mundo es un lugar de sufrimiento. Es por esa razón que dicen con tanta ligereza, bueno, si muero iré al infierno y ya.
Espero que se conviertan en los que despiertan más almas para que la humanidad pueda regocijarse y disfrutar de la vida en el eterno reino de los cielos. Esperando que hoy sea un día de reposo bendito, en el que podamos ofrecer eterna gratitud, gloria y alabanza al Padre y a la Madre Celestiales por darnos mandamientos para un futuro tan alegre, concluiré el sermón de hoy. Muchas gracias.